Doctor Loprimi, buenas tardes. Le damos la bienvenida y tiene usted la palabra aquí a nombre de Ultradian y un saludo de parte de todos nuestros compañeros. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, señor. Bueno, primero quiero disculparme, pero me confundí de hora. Es que con tantos eventos de Zoom en que uno anda como zombie y se le confunden a veces las horas y fechas, pero me disculpo realmente de la demora. Entonces, lo que entiendo es para que me solicitaban una presentación de la demanda tributaria que nosotros presentamos desde Justicia con varios economistas muy prestigiosos y con varios constitucionalistas muy prestigiosos. Entonces, lo que voy a señalar es un poco quienes suscribimos esta demanda, que está disponible en la página web de Justicia, cuál es el eje, los argumentos de la misma y en qué estado de trámite se encuentra. Entonces, esa demanda la presentamos, la lideramos desde de Justicia, el Centro de Estudios de Derechos y Sociedad, pero fue apoyada por importantes constitucionalistas y por importantes economistas. En especial ahí estuvo muy metido el profesor Luis Jorge Garay, el profesor Espitia, Salomón Kalmanovitz, Consuelo Corredor, Luis Martínez, Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Ferguson. Y la demanda tiene una estructura realmente conceptualmente muy simple, a pesar de que tiene una cantidad de complejidades técnicas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. La estructura simple de la demanda es la siguiente. La Constitución establece que el sistema tributario debe cumplir los principios de progresividad, de equidad y de eficiencia. Eso está en el artículo 363 de la Constitución. Y no es una norma simplemente aislada, sino que está en el corazón del reconocimiento constitucional de Colombia como un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Si Colombia es un Estado social y democrático de derecho, es necesario que al pacto constitucional de consagrar un Estado social y democrático de derecho, que le apuesta entonces a reducir las desigualdades, a lograr, como dice el artículo 13 de la Constitución, una igualdad real y efectiva, a ese pacto constitucional le debe corresponder un pacto fiscal y dentro del pacto fiscal un pacto tributario. No puede uno realizar los valores constitucionales sin que estos estén apoyados en una especie de pacto fiscal. Y el pacto fiscal que propone la Constitución, o para distinguir entre sistema fiscal y sistema tributario, el pacto tributario que propone la Constitución está en el artículo 363, que es que el sistema tributario debe cumplir esos tres principios constitucionales. Eso a su vez se liga a los deberes constitucionales que tenemos todos los colombianos y colombianas, dentro de los cuales en el artículo 95 está el deber de todas las personas de contribuir con justicia al financiamiento de los gastos del Estado. Y entonces el principio de progresividad, pues digamos, ha tenido alguna discusión conceptual, pero básicamente el principio de progresividad lo que establece es una cosa básica, que es que a mayor capacidad de pago, mayor tarifa tributaria. Es decir, que a la idea de un sistema tributario puramente plano, en donde todas las personas pagaran, digamos, un porcentaje de sus ingresos como tributo, digamos, no sé, el 10%, el principio de progresividad lo que señala es que no, que las personas que tengan mayores recursos deben pagar más.
no solo a nivel absoluto, sino a nivel de tarifa, y entonces que deben pagar tarifas más altas. Y que eso debe también materializarse en el carácter redistributivo que debe tener el principio de progresividad. Es decir, que si el principio de progresividad se cumple, entonces la distribución del ingreso antes de impuestos y después de impuestos debería variar. Es decir, que antes de impuesto uno puede tener digamos, una desigualdad, por poner algún indicador, medida como el coeficiente de Gini, que como ustedes saben varía entre 0, que sería igualdad absoluta, y 1, que sería desigualdad absoluta, y que uno tuviera un coeficiente de Gini, no sé, por poner cualquier ejemplo, de 0,55, pero que después de impuestos ese coeficiente de Gini se redujera y bajara a 0,35, 0,40, como sucede en países con democracias más sólidas y sociedades más igualitarias, en donde el sistema tributario logra esa redistribución de los ingresos en la sociedad. Por ejemplo, en los países nórdicos el coeficiente de Gini puede ser superior a 0,5, pero después de impuestos baja como a 0,3 y después de transferencias baja incluso por debajo de 0,3. Y eso muestra que son sociedades en donde el sistema tributario logra esa capacidad redistributiva. Lo que había dicho la Corte Constitucional, y con razón, es que en principio la exigencia de progresividad no se puede predicar de un impuesto exclusivamente, sino el sistema tributario en su conjunto, salvo que un impuesto particular tuviera una falta de progresividad grosera, pero que en principio el sistema tributario, la progresividad es algo que se predica del sistema tributario en su conjunto, como totalidad. Y esto tiene sentido, sobre todo de los tres principios, el de progresividad, entonces los describo brevemente. Ustedes, claro que lo conocen, pero los describo brevemente. El de progresividad ya lo expliqué. El principio de equidad, pues tiene las dos dimensiones, la equidad vertical, que corresponde al principio de progresividad, entonces no vuelvo sobre ella, y el principio de equidad horizontal, que dice que personas con igual de capacidad de pago que estén en una misma hecho tributario deben pagar el mismo impuesto y con el mismo monto, la misma tarifa. Y el principio de eficiencia, que tiene también como una doble dimensión, que es de un lado la relación entre el recaudo y el costo del recaudo, es decir, que el recaudo sea económico para el Estado, y de tal manera que se logre recaudar de manera suficiente sin costos excesivos de recaudo. Y luego el principio de eficiencia, si uno quiere, macroeconómico, que es que la asignación de los impuestos no genere distorsiones económicas que afecten la eficiencia del sistema económico. Esos son como los tres principios tributarios constitucionales que también existen en otros países, como España. Digamos, esa norma no es una copia, pero digamos es inspirada en una norma semejante de la Constitución española. Y la Corte había dicho, como también dijo la Corte, digamos, el Tribunal Constitucional Español, que los principios de progresividad y de eficiencia se predican, salvo casos groseros, se predican del sistema tributario en su conjunto. Y eso tiene sentido, no impuestos individuales. Eso tiene sentido porque el sistema tributario puede, por ejemplo, tener un impuesto muy eficiente, pero no progresivo, incluso regresivo, y eso no sería contrario a los principios constitucionales si en conjunto esa falta de progresividad de ese impuesto se ve compensada porque hay otros impuestos en el sistema tributario que son muy progresivos, y entonces finalmente en su resultado el sistema tributario cumple los principios de progresividad y eficiencia. El de equidad sí es un principio que la Corte admite examinarlo impuesto por impuesto.
pero también admite que a veces problemas de equidad que puede tener un impuesto pueden ser compensados si el sistema tributario en su conjunto es equitativo. Eso es lo que dicen las normas constitucionales y la jurisprudencia constitucional, y es un poco la premisa mayor del argumento de la demanda. La premisa menor del argumento de la demanda, que como les dije está disponible en la página web de Justicia, la premisa menor del argumento de la demanda es que empíricamente el sistema tributario no es progresivo. No tiene ningún grado de progresividad, no es que sea poco progresivo, es que no tiene ningún grado de progresividad. Y eso lo comprobamos con estudios empíricos, en especialmente estudios empíricos hechos por los profesores Garay y Espitia, pero que digamos, coincidían con estudios empíricos hechos por otros economistas anteriormente. Lo que pasa es que los de Garay y Espitia son los más detallados y los más actualizados. Y cómo mostramos que el sistema tributario carece de progresividad. El sistema tributario carece de progresividad porque si uno usa los dos criterios para definirlo, si se mejora o no la distribución de ingresos antes y después de impuestos, lo que se muestra es que no, que en Colombia, incluso a diferencia no solo de países de democracias del norte, como repito, las democracias nórdicas, pero incluso de América Latina, incluso si uno lo compara con países como Argentina o Brasil, donde la distribución de ingresos mejora después de impuestos, en Colombia no mejora, se mantiene más básicamente idéntica, medida por coeficiente de Gini. Y eso lo mostramos en el estudio, en la demanda. Y el segundo es que cuando uno examina la progresividad, es decir, si las tarifas efectivas que pagan las personas según su nivel de ingreso, lo que uno muestra es que a pesar de que formalmente ¿aló? Si me oyen, algo pasó que creo que desconectado un momentico. ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Sí. Perdón, es que ahí me salía que había quedado desconectado. Entonces, estaba señalando las, entre comillas, pruebas empíricas de la falta de progresividad. La primera es que no tiene capacidad redistributiva el sistema tributario, porque los niveles de desigualdad de ingreso antes de impuestos y después de impuestos en la sociedad colombiana no varían. Y el segundo es cuando uno analiza las tarifas efectivas. Entonces, lo que uno constata es que las tarifas nominales en Colombia sí son progresivas, es decir, a mayor nivel de ingreso se va teniendo mayor tarifa, pero que cuando uno mira las tarifas efectivas, no hay progresividad, especialmente en el decil 10, es decir, que hay una cierta progresividad. Como ustedes saben, uno puede dividir en deciles los análisis económicos, es decir, divide uno de quienes declaran renta, analizando la progresividad del impuesto que debe ser más progresivo, que es el impuesto a la renta y complementarios. Nadie está exigiendo que obligatoriamente tenga progresividad el IVA, aunque podría haber mecanismos para que sea menos regresivo, sino que uno dice cuál es el impuesto que puede está en el corazón de lograr la progresividad en un sistema tributario, y es claramente el impuesto a la renta y complementarios. Y lo que uno mostramos ahí empíricamente es que hasta el decil 10 hay una cierta progresividad, es decir, las tarifas nominales son progresivas y las tarifas efectivas son progresivas, pero que cuando uno entra al decil 10, es decir, el 10% de los de mayor ingreso, según declaraciones de renta,
uno lo que ve es que ahí la progresividad empieza a fallar y fallar gravemente, de tal manera que cuando uno entra al 1% y luego al 0,1%, es decir, a lo que Garay y Spitia en su libro llaman los ricos y los súper ricos, ahí el impuesto, las tarifas empiezan a ser regresivas. Es decir, que quienes están en el 0,1% pagan tarifas efectivas más o menos, cito de memoria y de manera gruesa, pero más o menos tarifas efectivas semejantes a quienes están en el decil 8 y decil 9. Es decir, que los ricos y súper ricos pagan tarifas efectivas semejantes a clase media y clase media a clase media. Y entonces que ahí también se muestra una falta de progresividad. Y por consiguiente, concluiríamos que primero lo que hago es el razonamiento genérico y luego las dificultades técnicas del análisis tanto a nivel jurídico como a nivel económico y luego para señalar luego la situación en la cual está la demanda. Entonces, a partir de eso, prácticamente hacemos un clásico silogismo al estilo aristotélico de una premisa mayor, el sistema tributario tiene que ser progresivo, una premisa menor, el sistema tributario no es progresivo, y una conclusión, el sistema tributario, luego el sistema tributario es inconstitucional y así lo debe declarar la Corte Constitucional. Esa es la esencia del argumento. Detrás de la esencia de ese argumento hay una apuesta por la igualdad en Colombia. Con eso termino, digamos, la presentación general y la esencia jurídica y la esencia, si se quiere, en términos de economía política del argumento. Y es que si uno no logra un pacto tributario redistributivo, va a ser muy difícil reducir la desigualdad en Colombia. Algunos argumentan que no es así, que uno podría reducir la desigualdad sin tener un sistema tributario progresivo a punta de tener un gasto muy progresivo. Y esa fue una tesis que en el consenso de Washington de los años 90 se desarrolló, pero primero ese argumento ni jurídica ni políticamente es válido. Jurídicamente porque la Constitución del 91, a pesar de que se hizo también en el momento del consenso de Washington, no es, a mi juicio, una constitución neoliberal que hubiera adoptado los principios del consenso de Washington, y un ejemplo es el artículo 363, que es propio de un Estado social de derecho redistributivo y que quiere un sistema tributario redistributivo. Y entonces le pega al sistema tributario ordenando que sea redistributivo. Entonces, esa objeción entre jurídica y política no es válida, primero por esa razón jurídica. Los principios se predican del sistema tributario y no de la política fiscal en su conjunto, es decir, se predica de los ingresos. Además, el gasto también tiene que ser progresivo, pero Colombia constitucionalmente no adopta un modelo en donde dijera tenemos un sistema tributario neutro en términos de redistribución y toda la redistribución la hacemos por el gasto. Pero lo segundo es que algunos de los mejores economistas contemporáneos consideran que cuando los niveles de desigualdad crecen mucho, es imposible corregirlos únicamente por vía del gasto público si el sistema tributario mismo no es progresivo. Esa es, por ejemplo, la tesis que ha sostenido con un país mucho más igualitario que Colombia, pero cuya desigualdad ha crecido en los últimos años, que es Estados Unidos. Es la tesis que ha sostenido el Premio Nobel de Economía Stiglitz, que ha recomendado que también allá, donde no es que el sistema tributario sea regresivo como el colombiano, pero que ha perdido progresividad en los últimos 30 años, si se quiere, digamos, mejorar la igualdad en Estados Unidos, tiene que volverse a que el sistema tributario sea progresivo. Entonces, esa es una de las primeras objeciones, digamos, de quienes dicen hay que mirar todo y no únicamente los tributos, y esa es un poco la respuesta que nosotros hemos dado. La primera, que es, primero, el modelo constitucional se refiere al sistema tributario y no al sistema fiscal, y segundo, únicamente a través del gasto con un sistema tributario regresivo no se podría lograr la igualdad.
En el caso colombiano, a eso se agrega, y esa es una segunda objeción ya técnica, entro al segundo punto de las objeciones y las digamos, a las complejidades técnicas de la demanda, que como digo, en esencia el argumento es muy simple, pero está llena de complejidades técnicas. La segunda es los que dicen, pero es que ¿cuál es el lío si realmente la progresividad sí existe, pero solo al final, en el 1% es que hay líos? Entonces, ¿cuál es el lío? Si finalmente es progresivo, pero solo en el 1%, ¿cuál es el lío? Y eso tiene dos líos fundamentales. El primero es que lo que han mostrado los estudios de la desigualdad contemporánea es que realmente muchos de los debates de desigualdad no se juegan en el decil 10, sino en el centil, en el 1%. Ahí es donde se está dando una redistribución regresiva en el mundo, es decir, una acumulación de riqueza y de ingresos muy fuerte en el 1% en detrimento de el resto de la sociedad y muchas veces en detrimento de los deciles más bajos. Es decir, que ahí está el corazón de la desigualdad contemporánea. Y lo segundo es que en casos como el colombiano, en donde uno debe incrementar la presión fiscal, Colombia tiene la presión fiscal efectiva, no las tarifas de la clase media, porque esa es otra objeción que nos planteaban, que ustedes quieren es ahogar de impuestos a la clase media, y lo que estamos diciendo es no. Lo que queremos es que se reduzcan los privilegios tributarios que benefician sobre todo al 1% y que generan la regresividad tributaria y generan el problema de que no tengamos impuestos suficientes. La presión tributaria, también cito de memoria, pero en Colombia está aproximadamente del 18% del PIB, y países de ingreso per cápita similar a Colombia en América Latina y en otras partes del mundo tienen aproximadamente por el 21%, lo cual ha llevado a muchos economistas, como los de la misión tributaria que Conofe desarrolló hace unos 2-3 años, a decir que se necesita también incrementar la presión tributaria. Y para que eso no sea regresivo, pues a donde hay que pegar es en ese 1%, en el decil 10 y especialmente en el 1%, que es donde es regresivo. Entonces ese es el segundo tema técnico. ¿Por qué molestarse tanto con solo el 1%? Bueno, porque es que ahí está la riqueza, ahí está donde se pueden obtener tributación, y ahí es donde está la regresividad fundamental que afecta a todo el sistema tributario en su conjunto, y de ahí es de donde se pueden obtener recursos si queremos una sociedad más equitativa y redistributiva. Eso, paréntesis, eso en manera alguna es una tesis, como dirían ahora, castrochavista, horror del socialismo autoritario o comunista, para nada. Esa es la tesis que ha sostenido nada más y nada menos que uno de los billonarios más grandes del mundo, que es Warren Buffett, quien ha dicho que a los más ricos, no ni siquiera a los ricos, a los más ricos hay que cobrarles más impuestos si uno quiere tener un capitalismo sostenible. Y eso está en el, digamos, es como la filosofía de la demanda. Entonces ahí ya tenemos dos objeciones técnicas a nivel empírico. La tercera objeción es de quienes dicen, y entonces se liga a objeciones, si se quiere, más jurídicas, que son las objeciones de quienes dicen, pero es que uno no puede analizar únicamente el principio de progresividad, sino tiene que tener en cuenta el conjunto de sistemas tributarios e incluso el gasto. Y lo que nosotros hemos respondido es que tienen razón, en el sentido de que uno podría eventualmente llegar a sostener que, aunque el sistema tributario no sea muy progresivo, eso no es inconstitucional si uno tiene un sistema muy equitativo y muy eficiente, pero al menos tendría que tener algo de progresividad. Y el problema que hay en Colombia es que primero no tiene nada de progresividad, y segundo, si uno analiza, eso es lo que uno en derecho llama la posible ponderación de un principio que se ve afectado,
pero que esa afectación se considera constitucional porque esa afectación es compensada por la manera como el ordenamiento jurídico realiza de manera muy fuerte otros principios concurrentes. Pero lo que sucede aquí es que no es que se vea afectado, sino que está anulado el principio de progresividad, primer punto. Y el segundo punto es que eso no se da porque tenga un sistema tributario equitativo y eficiente, porque precisamente lo que nosotros argumentamos es que la falta de progresividad del sistema tributario está asociada de manera fuerte a dos características del sistema tributario colombiano, que son, de un lado, el peso proporcionalmente excesivo de los impuestos indirectos y en particular del IVA en el conjunto de los ingresos tributarios. Es decir, si uno mira otros países donde se logra mayor redistribución por el sistema tributario, si bien el IVA ha empezado a crecer en el mundo entero, pero si bien el IVA pesa mucho más los ingresos, los impuestos directos y en especial el impuesto al patrimonio y complementarios. En Colombia no. Entonces es una primera característica. Y la segunda característica, la enorme multiplicación de beneficios tributarios. En los distintos tipos de beneficios tributarios, no me meto en temas técnicos, exclusión de ciertos ingresos como constitutivos de renta, si son posibilidades de deducciones, si son exenciones, si son tarifas más bajas, los distintos privilegios tributarios. Esos privilegios tributarios se han acumulado, no se han revisado, no están sometidos a revisión periódica y terminan beneficiando a los más ricos. Y ponemos varios ejemplos de eso, en donde son privilegios tributarios que solo pueden beneficiar a los más ricos. Y entonces lo que mostramos es que esa falta de progresividad del sistema tributario deriva de muchos factores, pero normativamente, al menos de esas dos características, peso excesivo de los impuestos indirectos y multiplicación de privilegios tributarios que terminan beneficiando a los más ricos y que genera esa distancia entre tarifa nominal y tarifa efectiva. Y si eso es así, como creemos mostrarlo, eso explica que el sistema tributario tampoco sea equitativo, porque si hay tantos privilegios tributarios, esos privilegios tributarios generan que personas que están en la misma situación, que tienen capacidad de pago semejante, terminen pagando por un determinado privilegio tributario tarifas muy distintas. Un ejemplo clásico, ustedes lo conocen, son las zonas francas. Entonces, dos empresas, una que opera por fuera de una zona franca y otra que opera en la zona franca, entonces una tiene una determinada tarifa y otra tiene otra tarifa y eso viola el principio de equidad. Entonces, no es que tengamos un sistema tributario muy poco progresivo, pero que se ve compensado por un sistema muy equitativo, el sistema también es inequitativo. Y finalmente, el sistema es poco eficiente. Y esa falta de eficiencia se puede medir en los dos temas con los cuales se mide la eficiencia. Primero, la complejidad del sistema tributario lleno de privilegios tributarios hace difícil para la administración tributaria, y ustedes lo saben mejor que yo, hace difícil controlar la elusión y la evasión. Si uno tiene un sistema tributario muy simple, controlar la elusión y la evasión es mucho más sencillo. Pero cuando uno tiene un sistema tributario lleno de privilegios, es muchísimo más difícil porque precisamente o efectivamente las personas pagan menos porque la ley lo dice y logran elusiones entre comillas legales, o pueden evadir más fácilmente porque pueden encubrir más fácilmente esa evasión. Entonces, la evasión y elusión, que en Colombia son altas, está ligada a esas características del sistema tributario. Y finalmente, eso también afecta la posibilidad, digamos, como dirían los economistas, genera mayores costos de transacción porque hace muy compleja la definición de cuáles son los tributos que hay que pagar y por consiguiente afecta las decisiones de inversión y las distorsiona. Entonces tampoco es un sistema tributario eficiente.
Entonces ese argumento, la tercera objeción, la primera es hay que mirar no solo tributo sino gasto. Entonces explicamos por qué el sistema tributario en sí mismo debe ser progresivo. La segunda, por qué si es solo el 1%, ¿cuál es el lío? Sí, ese es un lío muy grande, la falta de progresividad del 1%, porque ahí es donde está la gran riqueza y los grandes recursos en sociedades muy desiguales como Colombia. La tercera, pero es que no olvide los otros principios tributarios, es que no los olvidamos, es que los otros tampoco se materializan, y entonces por consiguiente se sigue violando el artículo 363 de la Constitución, y eso deriva de características del sistema tributario. Y la última, que es la razón por la cual la demanda en este momento ha sido rechazada, y nosotros hemos impugnado esa decisión ante la Corte para ver la situación en la cual se encuentra. Las demandas de inconstitucionalidad, esta es una demanda de inconstitucionalidad contra todo el estatuto tributario, y con peticiones subsidiarias contra el impuesto a la renta y el impuesto a las, el IVA, si no se toma todo el sistema tributario. Las otras dos, y la Corte, no la Corte, sino un magistrado, que era el magistrado que debía decir la admisión, el magistrado Guerrero la inadmitió, señalando que la Corte no tenía competencia para hacer eso, y que la demanda tenía defectos técnicos. Ahora me detengo en eso. Nosotros corregimos, pero a pesar de eso la rechazó, y entonces está en impugnación que presentamos nosotros, lo que se llama un recurso de súplica ante la sala plena, que se debe decidir en estos días. Entonces, ¿cuáles fueron las objeciones más jurídicas? Las objeciones más jurídicas fueron básicamente tres. La primera fue que se dijo, es que aquí uno está demandando una norma, no por su contenido, sino a partir de consideraciones empíricas. Y las demandas de inconstitucionalidad consisten en la confrontación de una norma de inferior jerarquía, una ley, por ejemplo, en relación con la Constitución. Y no de una situación de hecho en relación con la Constitución. Nosotros ese argumento lo habíamos ya planteado en la demanda, y nuestro argumento es que eso en términos generales es verdad, es decir, es verdad que el control constitucional es lo que uno llama un control constitucional abstracto, es decir, confronta unas normas legales frente a la Constitución, pero que la Corte ya había admitido, y con razón, en casos anteriores, que consideraciones empíricas son válidas para sustentar la inconstitucionalidad de una norma cuando esas consideraciones empíricas están ligadas al contenido normativo que uno demanda. Es decir, que el problema no es que la norma esté mal aplicada, el problema es que la norma, por su estructura, genera unas distorsiones que solo pueden ser miradas empíricamente. Y entonces eso es lo que nosotros, para poner un ejemplo de cómo podría ser eso, sería un tema de discriminación indirecta. No es el ejemplo, los ejemplos que ponemos en la demanda, ponemos otros, pero son ejemplos, si se quiere, un poco más enredados, pero un ejemplo simple sería una norma que aparentemente sea neutra, por ejemplo, que no hay en los juzgados sitios para permitir, digamos, que las personas que trabajan puedan tener a sus hijos, eso a sus hijos muy pequeños, eso es neutro, pero uno podría sostener que una norma así, a pesar de que sea neutra, el efecto es discriminatorio contra las mujeres porque ellas, por la distribución de roles, son las que se ven más afectadas por este tipo de normas. O otro caso clásico es las normas que hacen, que no prevén, como en Colombia, que haya pensiones no contributivas, o sea, pensiones que no dependan del grado de cotización que uno tenga, sino sean pagadas con impuestos generales. Eso uno podría decir es la falta de eso, es una omisión neutra a nivel de género, pero uno podría mostrar que afecta desproporcionadamente a las mujeres, porque son las que están menos en el sector formal de la economía, las que entonces tienen contribuciones a las pensiones menores, y entonces las que corren mayor riesgo de
de no tener una pensión contributiva y se verían más afectadas por la ausencia de pensiones no contributivas. Eso, por ejemplo, lo dijo en un reciente caso contra Ecuador el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, del cual hago parte. Entonces, lo que nosotros mostramos es que no es que estemos demandando un problema de implementación del estatuto tributario, sino que estamos mostrando que ciertas características del estatuto tributario es las que generan la falta de progresividad del sistema tributario. Entonces, esa fue una de las razones de rechazo, pero nosotros creemos que es equivocada. La segunda razón porque no es que estemos demandando una situación empírica, estamos demandando, tomando en cuenta consideraciones empíricas, la estructura normativa que está contenida en el Estatuto Tributario, que tiene elementos que generan la falta de progresividad del sistema tributario. Es decir, que una de las causas de la falta de progresividad del sistema tributario está en el propio contenido del sistema tributario y por eso lo demandamos en su conjunto. La segunda objeción fue que cómo iba uno a demandar todo el estatuto tributario si ahí había normas, digamos, normas neutras, que no tenían nada que ver con eventuales problemas de falta de progresividad, y que nosotros debíamos era demandar las normas que efectivamente generaban la falta de progresividad del sistema tributario. Lo que nosotros respondimos es que si uno va a demandar todo el sistema tributario, uno debe demandar es la norma que lo estructura. Y la norma básica que estructura el sistema tributario en Colombia es el Estatuto Tributario. Es el que define los principales impuestos y los principales procedimientos tributarios, como el procedimiento coactivo, y entonces es la norma de demandar si uno quiere cuestionar el sistema tributario en su conjunto. Pero para responder a esa objeción, en la demanda corregida planteamos como posibilidad sustituta que la Corte se concentre en los temas del impuesto a la renta y el impuesto, el IVA. El tercer argumento que nos dijo es que eso hace, que es el que más se ha usado en el debate político, que eso lo que genera es el gobierno de los jueces, y que eso no es propio de una corte, que la corte se ponga a hacer ella la política tributaria. Y nosotros lo que hemos respondido es, claro, tienen toda la razón, no le corresponde a la corte hacer la política tributaria. Esa es una labor de los órganos políticos, especialmente del Congreso, pero lo que la Corte puede, lo que es propio de un tribunal constitucional es confrontar si esa labor legislativa hecha por el Congreso se ajusta o no a la Constitución, y que precisamente lo que vemos aquí es que no se ajusta a la Constitución y que por consiguiente el Estatuto Tributario en su conjunto, o al menos esos dos impuestos fundamentales que lo estructuran, el IVA y el impuesto a la renta, son inconstitucionales. Y la última objeción, que es la objeción de que eso sería una catástrofe para el país, de que el país se quedara sin tributos. Eso desde la demanda estaba planteado, que el objetivo que nosotros entendíamos perfectamente esa objeción, la entendíamos de manera general y la entendíamos de manera particular en la actual situación que está viviendo el país por la crisis socioeconómica asociada a la pandemia. Y que entonces nuestro objeto no era que la Corte tumbara de un día para otro el estatuto tributario y Colombia se quedara sin impuestos, porque obviamente eso sería catastrófico, sería una situación constitucionalmente peor que tener un sistema tributario que no sea progresivo. Y por eso lo que planteamos es que la Corte utilizara ahí una técnica que ha usado en otras sentencias, que es que cuando constata que una norma es inconstitucional, pero constata igualmente que declarar inconstitucional de manera inmediata esa norma puede generar una situación constitucionalmente peor que la que existiera si mantuviera esa situación, esa norma constitucional. Eso parece un trabalenguas, pero no lo es. Es decir, supongan ustedes que la Corte concluyera que el Código Penal tiene, digamos, un vicio de procedimiento muy grande y se tiene que caer. Pero que un día para otro el país se quede sin Código Penal,
pues es una catástrofe social grande. Pensaríamos en general, habría algunos, los llamados abolicionistas frente al sistema penal, que estarían felices, pero en general se pensaría que eso sería, digamos, algo muy complicado. Entonces, en esos casos, lo que la Corte ha hecho es constatar la inconstitucionalidad, es decir, esto es inconstitucional, violó tal regla de procedimiento, aquí esto es inconstitucional, el estatuto tributario viola el principio de progresividad, no lo puedo tumbar de un día para otro, entonces le doy un tiempo al Congreso, como yo no puedo hacer la tarea de corregir la inconstitucionalidad, le doy un tiempo al Congreso para que adopte el estatuto, un nuevo estatuto o un nuevo código tributario, una nueva legislación tributaria que subsane los defectos constitucionales que la Corte ha señalado. Entonces, por eso es que creemos que eso está dentro de las competencias de la Corte. La última objeción fue que cómo se nos ocurría hacer eso en plena pandemia. Lo que nosotros respondimos es sí, nosotros íbamos a presentar la demanda en marzo, se vino la pandemia, suspendimos la presentación, pero luego en el manejo de la pandemia nos dimos cuenta que precisamente el tema tributario está en el corazón de los debates de cómo enfrentar la pandemia. Es decir, una de las grandes críticas al manejo de la pandemia por este gobierno es que no ha enfrentado el tema de la necesidad de redistribución económica si uno quiere que las medidas de aislamiento social necesarias para prevenir la extensión del contagio, para que sean sostenibles y sean más equitativas, eso solo se puede lograr a través de medidas de redistribución, y las medidas de redistribución solo se pueden lograr si uno tuviera un sistema tributario progresivo. Entonces, que el debate mismo de la pandemia volvió a poner en el corazón el debate de la tributación, y que, por ejemplo, con el debate de transferencia universal, no es universal, de renta básica para personas en situación de pobreza, que era el debate de cómo financia uno eso. Bueno, ahí se muestra que esto está ligado al corazón del tema tributario, y por eso fue que decidimos, a pesar de todo, presentar la demanda. Entonces, eso es la demanda, la estructura general, las objeciones y la situación en que se encuentra, que puede ser incluso mañana o la próxima semana, la Corte en pleno decida si la admite a trámite o no. A nosotros nos parecería, digamos, realmente una decisión totalmente equivocada de la Corte que ni siquiera admitiera la discusión de ese tema constitucional. Creemos que es una demanda sólida, creemos que es una demanda bien planteada, sustentada económica y jurídicamente, que va dentro de la línea de precedentes constitucionales de la Corte, que sí, que es como dirían, es una papa caliente, es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema esencial, pero que está dentro de las funciones de un tribunal constitucional. Si la Corte no acoge digamos, con valentía ese trabajo, si después lo declara constitucional o no, ese es otro debate, pero si mínimamente no permite el debate ante el Tribunal Constitucional de esta situación, creo que sería un retroceso muy grande de la labor de la Corte, que es una labor que yo creo que en general ha sido muy importante para la democracia colombiana. El último elemento político con el cual cierro, que tenía que ver con el elemento político del inicio, esta es una demanda ciudadana, es una demanda jurídica, pero que tiene una motivación política que nunca hemos ocultado, que es tener un sistema tributario progresivo para tener una sociedad más equitativa. ¿Y por qué creemos que ahí la intervención de la Corte es importante? Porque nosotros creemos que, como llamarían los economistas, la economía política tributaria en Colombia está atrapada en el Congreso por grupos de interés, y es muy difícil lograr reformas tributarias progresivas. Pero si interviene el juez constitucional generando una dinámica distinta, de pronto eso puede desatar ese proceso político y permitir que logremos un sistema tributario más progresivo para tener en Colombia una sociedad más equitativa. Muchas gracias, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor Uprimi. Excelente su intervención, y entonces abro a preguntas
a ver que las personas que quieran hacer preguntas, que hayan quedado con alguna duda básica, que quieran preguntar. Pues yo quería preguntarle lo siguiente, profesor. Hemos visto que últimamente muchas demandas están siendo rechazadas por la Corte y realmente cuando la Corte Constitucional, cuando uno habla de la jurisdicción constitucional, está hablando de una jurisdicción en la que el ciudadano puede ejercer la defensa de sus derechos. Entonces se ha convertido también en la Corte últimamente en una entidad demasiado técnica, a la cual el ciudadano común ya no puede acceder porque existen muchas razones técnicas que no le permiten pues ni siquiera que la demanda sea admitida. ¿Considera que esa apreciación, cómo considera usted esa apreciación? Yo creo que esa apreciación es correcta. Yo creo que la Corte ha extremado los requisitos de admisibilidad de las demandas, que a veces son justificados. Digamos, si una demanda ni siquiera plantea claramente un cargo, pues le queda muy difícil a la Corte tramitarla, a pesar de que aparentemente cumpla los requisitos formales. Los requisitos formales establecidos para las demandas son muy simples porque, como se dijo, es una demanda ciudadana, no es una demanda que tenga que ser presentada por abogados, y los requisitos simplemente que el ciudadano mencione cuál es la norma demandada, por qué la Corte es competente y cuáles son las razones de la impugnación. Entonces, al inicio la Corte solo miraba el cumplimiento de esos requisitos formales, pero por allá por el año 97, 98, y ya ahí, digamos, con la idea general yo estoy de acuerdo, la Corte dijo no, hay que exigir que al menos los demandantes formulen un cargo bien formulado, es decir, que uno entienda qué es lo que buscan y que lo que buscan sea algo constitucionalmente relevante. Eso luego, por allá en el 2001, 2002, le dio un contenido más técnico, estableciendo como 5 requisitos: claridad, el que el cargo sea claro, especificidad, que sea un cargo de naturaleza constitucional y no que tenga que ver con problemas de implementación o con problemas puramente legales. Un cargo de, digamos, un requisito de suficiencia, es decir, que digamos, la lectura de la demanda al menos suscite alguna duda si esto puede tener alguna posibilidad de éxito, y otros que ahora no recuerdo. Y eso, digamos, en principio está bien, pero lo que me parece es que ha extremado eso, y que entonces está exigiendo prácticamente que en la demanda uno gane el caso. Es decir, que la admisión de la demanda sea casi que un juicio, el demandante tiene razón y eso es inconstitucional. Pero eso no tiene sentido, porque entonces, ¿para qué después hay todo el proceso constitucional? Entonces, creo que eso es lo que está sucediendo en este caso, que el magistrado Guerrero más o menos lo que quería era que él quedara convencido de que realmente el estatuto tributario era inconstitucional y que teníamos razón. Pero no, él lo que tenía que mostrar era que era un cargo constitucional contra una norma legal, como efectivamente lo era. Por esa razón debía ser admitido. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, que infortunadamente la Corte está tecnificando demasiado las demandas de inconstitucionalidad. Compañeros, ¿quién más quiere preguntar? ¿Quién más quiere opinar? Julio. Sí, hable con compañero. Para el doctor Uprimi es la siguiente. Si llegara a fructificar la demanda contra el estatuto tributario y la Corte Constitucional dijera que el Congreso expida un nuevo estatuto tributario, ¿cómo piensan ustedes que ese estatuto tributario va a estar conforme al artículo 363 en cuanto a equidad, eficiencia y progresividad, cuando sabemos que el Congreso tiene una mayoría que va o está acorde a los lineamientos
de ese 1% que usted está citando, ¿sí? Y que son los que tienen el poder económico en este país. Entonces, ¿cómo se va a garantizar ese cumplimiento del artículo 363 de la Constitución Política? Muchas gracias. Luis, ¿es el quien hizo la pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Es una pregunta muy pertinente y no tiene respuesta fácil. La respuesta fácil es no hay garantía. Porque este es un caso y eso no es para que la Corte no decida, pero es una de las objeciones de quienes están de acuerdo con la demanda, pero dicen va a ser inocua un poco con tu argumento, que es qué pasa si el Congreso no solo vuelve a sacar un estatuto muy parecido, sino no corrige el estatuto y se va a caer. Digamos que la Corte le da 2 años. ¿Qué debería hacer ahí la Corte? Nosotros ahí no quisimos hacerle la tarea a la Corte, porque ahí sí nos dirían, estamos pidiendo que la Corte legisle. Pero lo que yo creo es que dos cosas. Lo primero es que el efecto político que puede tener la decisión de inconstitucionalidad de la Corte, si nuestra demanda es acogida, es un efecto político enorme. Porque precisamente la Corte le estaría diciendo al Congreso, usted tiene un estatuto, un sistema tributario que no es ni mínimamente progresivo, y lo que nosotros esperaríamos es que esto genere dinámicas políticas que permitan avanzar hacia un sistema tributario más progresivo. Que vayamos a lograr un sistema tributario tan progresivo como el sueco, pues lo veo difícil, pero más progresivo. Es decir, que eso pusiera en cintura toda la cantidad de privilegios tributarios que hoy existen, y empoderaran el Congreso a las fuerzas políticas favorables a una reforma tributaria más progresiva, que se podrían apoyar entonces en la decisión de la Corte para decir ese es el camino, porque si no, otro ciudadano demandará y la nueva reforma tributaria se caerá. Es decir, eso genera como una economía política más favorable a lograr una reforma tributaria más progresiva. Y lo segundo, que nosotros en la última corrección de la demanda lo planteamos, pero para mí no es la fórmula, digamos, no es la fórmula más apropiada técnica y democráticamente, es que la Corte hiciera con esto un poco lo que hizo con el matrimonio de parejas del mismo sexo, que es que les dijera, o ustedes tienen que corregir esto o va a entrar a regir esta regulación, que fue un poco lo que la Corte les dijo en parejas del mismo sexo. Les digo, bueno, usted no tiene que obligatoriamente aprobar el matrimonio igualitario, usted lo que tiene es que corregir los déficits de protección que tienen las parejas del mismo sexo, pero si usted no lo hace, entrará a regir esta regla. Pero ahí era más fácil. Que es proponer una regulación sustituta. Aquí sería más difícil, porque ahí sí sería poner a la Corte a decir cómo queda el sistema tributario. Pero la Corte podría encontrar o se podría plantear en un cumplimiento de la sentencia ese elemento, de decir, bueno, si el Congreso no corrige, qué es lo mínimo que se tendría que caer en términos, por ejemplo, de privilegios tributarios para mínimamente darle progresividad al sistema tributario. Y por eso es que nosotros proponíamos, eso lo quitamos de la demanda corregida, porque eso nos decían que ya incluso le estábamos pidiendo a la Corte que creara nuevas instituciones, pero nosotros lo que decíamos es, ahí debería, en el debate, si la Corte, por ejemplo, dice, vence 2 o 4 años para hacer el sistema tributario, que entrar a regir una especie de comisión técnica que analizara más concretamente cuáles son los ajustes donde hay que pegarle para lograr un sistema tributario más progresivo. Pero obviamente ese es un tema que es una movilización social y política a favor de un sistema tributario más progresivo. Ahí lo que nosotros creemos que nosotros como demandantes podemos plantear el tema, suscitar el debate, suscitar que ya está ocurriendo,
la Corte puede hacer su tarea de declararlo inconstitucional y generar el espacio, pero ahí también la ciudadanía tiene la necesidad de intervenir para exigir un sistema tributario más progresivo, pero ahí es donde hay una dificultad porque, digamos, la mayoría de los ciudadanos no ven qué es lo que está en juego tan importante en el tema tributario. Entonces, por eso es una buena pregunta que no tiene una respuesta fácil. Bueno, ¿quién más? Compañeras, compañeros, ya estamos llegando al límite de la reunión y nos gustaría que más personas preguntaran, que pues estamos seguros que la charla nos ha dejado bastantes inquietudes y por eso es muy importante que cada uno de nosotros participe con alguna pregunta, aprovechando la presencia del profesor Uprime, que es uno de los constitucionalistas más importantes de este país, diría yo. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo más? A ver si hay algún problema. Lo que sé. No hay nada en el chat. Pensé que había algo en el chat. Hable, compañero. Mira, tengo la siguiente inquietud. Según el decreto, decía que el decreto con el que se creó el tema de la reforma tributaria, donde nos dicen del tema del curso, concurso y los ascensos, mi pregunta va a lo siguiente. En este momento el concurso que está sacando la DIAN no está sacando los concursos de ascenso. Y dice, la norma dice que debe disponer del 30% de las vacantes para el concurso de ascenso antes de sacarlo libremente. En este momento, pues no sabemos si eso se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Entonces yo quisiera saber qué podemos hacer para nosotros pelear por ese concurso de ascenso. Gracias. Bien, compañero, pero que ya le contesto, pero es que quisiera antes que preguntáramos algo al profesor Uprimi sobre el tema de la demanda a la Corte Constitucional, ¿sí? La demanda sobre la inconstitucionalidad del sistema tributario. Entonces, si el compañero Carlos Andrés va a hacer una pregunta al profesor Uprimi, ahorita más tarde yo les contesto del otro tema que es el tema del concurso, ¿vale? Entonces tiene la palabra el compañero Carlos Andrés Rincón sobre el tema de la demanda al estatuto tributario. Sí, gracias, profesor Rodrigo. Mi pregunta es, en caso de que la Corte, o sea, eche para atrás, como dicen coloquialmente, esto como procedente, ¿cuál es el paso a seguir en caso de que se plantee una nueva reforma tributaria y que no llegue a pasar lo que pasó en esto? Lo que usted nos comentó de los beneficios, de lo que quedó ahí enmarcado y que ustedes están tratando de como luchar para que lo ajusten y sea pues más acorde a lo que usted nombraba. Entonces, si llegan a decir que no, ¿y cuál es el paso que debería hacerse? Otra buena pregunta con respuesta difícil. Lo que nosotros creemos es que nosotros presentamos la demanda con varios propósitos políticos. El primero creo que se ha cumplido, a pesar de que por ahora esté rechazada, que es generar la discusión política. Infortunadamente el tema tributario tiene esta doble característica, que es súper importante. Yo creo esa tesis de que sin un pacto fiscal es imposible un pacto constitucional, que hay una correlación muy fuerte entre el pacto constitucional y el pacto fiscal que hace una sociedad. Si uno tiene un sistema tributario regresivo, difícilmente va a tener una sociedad igualitaria. Entonces ahí hay una
digamos, una conexión muy fuerte, pero el tema tributario, salvo en el tema cuando la gente siente que tiene exceso de tributos, el tema tributario no genera movilizaciones. O sea, puede haber movilizaciones, digamos, cuando la gente siente que le están cobrando demasiados impuestos, pero es mucho más difícil las movilizaciones ciudadanas cuando uno lo que quiere es que se movilicen porque no le están cobrando suficientemente impuestos a quienes deberían cobrar. Primero porque eso es técnicamente difícil de mostrar, pero creo que aquí lo mostramos. Y segundo porque pues digamos, la mayoría de la gente no es tan fácil mostrar la conexión de que eso los afecta en su vida. Pero obviamente los afecta. Si no se recolectan suficiente impuestos de manera equitativa y progresiva, pues no va a haber recursos para que haya gasto público social y para que se satisfagan los derechos sociales. Pero esa conexión no se ve. Entonces, por eso, uno de los primeros objetivos de la demanda era mostrar la importancia del tema. Y creo que eso se ha logrado, pero es insuficiente. El segundo objetivo es ganar, y ganando generar aún una dinámica, que fue a la pregunta que había hecho Luis, generar una dinámica, que esa decisión de la Corte genere una dinámica política más favorable a lograr una reforma tributaria progresiva. Perderla pues sería muy doloroso, sobre todo perderla, digamos, sin siquiera jugar bien el partido, que no rechacen siquiera entrar al partido, que sería que la Corte confirmara el auto de rechazo, sería doloroso por el esfuerzo que hemos invertido, y porque yo creo que evitaría una segunda cosa, que es que creemos que el debate ante la Corte nuevamente sería una forma de generar una movilización ciudadana a favor de un mejor sistema tributario. Es decir, yo creo que si la Corte la admite, como debería hacerlo, sería uno de esos casos en donde es necesario que haya una audiencia pública y que esa audiencia pública tenga como algún cubrimiento mediático, porque es un tema importante, y eso entonces se genere como una movilización que la gente diga, no, pero es que si uno piensa en los temas de salud, en la debilidad de los temas pensionales, eso es porque no hay plata, y si no hay plata es porque les dan beneficios tributarios a los más ricos, y ahí hay un lío democrático, y ese lío democrático hay que corregirlo. Es decir, lo que yo creo es que el objetivo de la demanda es generar eso. Entonces, no quisiera llegar a la teoría de Maturana, de que cuando perdimos con Estados Unidos en el Mundial de Estados Unidos, de que perder es ganar un poco, pero si nosotros lográramos, incluso si la demanda es derrotada, que eso genere una discusión social y política más fuerte a favor de un mejor sistema tributario, habríamos logrado en parte nuestro cometido. Pero lo que yo creo es la combinación de la decisión judicial y la dinámica política la que podría ayudar enormemente, y por eso sí espero que la Corte no solo la admita, sino que admita la validez de nuestros argumentos. Muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar al profesor Uprimi? María del Pilar Barbosa. La demanda de inconstitucionalidad. Tulio, ¿me escuchan? Señora. Doctor Uprimi. Sí, te escuchamos, María del Pilar. Doctor, me surge la siguiente duda. ¿Qué respaldo podríamos tener en el ámbito internacional, teniendo en cuenta que no deja de ser, digamos, una falta a la democracia? Me refiero a que hay casos que, porque, ¿qué va a pasar? Aún teniendo fe de que acepten la demanda y que lográramos una racionalización de los impuestos, porque a eso es a lo que vamos a razonar, que el que gana menos debe aportar menos.
y a tratar de bajar un poco todas estas exenciones que tiene el estatuto, porque si bien hablamos, digamos, de una tarifa general, por ejemplo, del 30 o del 35, entonces, ¿qué pasa? Los grandes contribuyentes siempre tendrán exenciones porque se dedican o porque hacen donaciones y el de a pie es el que hace las donaciones al éxito o a cualquier fundación pequeña, pero los que ganan el 200% de la exención, pues son estos grandes que como son, aportan a los niños con sonrisa y a los sin sonrisa, entonces ellos sí ganan ese tipo de cosas. Todo eso lo hemos manejado muchos años acá en la DIAN. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tratar de tener un respaldo internacional de organizaciones donde se pueda demostrar la afectación a la población, obvio, más, mm, no sé, a los más pobres, porque obvio hay menos para salud, hay menos para educación, porque en este país, de todas maneras, salud y educación, entonces toca es tomar trago y jugar, porque esos son los impuestos que van para ese lado. Pero el verdadero desarrollo y la verdadera economía del país debería fortalecerse con los impuestos de las mismas empresas y eso es lo que no ha pasado, porque también debería ser inconstitucional que si solo el Estado podía tener el monopolio y las empresas del Estado era la energía, la telefonía, el acueducto, libremente pudieron venderlas y ahora tenemos la peor energía, la peor acueducto y siguen siendo monopolios y eso no es constitucional. Y ese es otro tipo de cosas que también se podrían o se deberían demandar. Y claro, por eso también el Estado carece de recursos, que es muy diferente a un Estado como Suiza, donde no saben qué más hacer con el dinero del Estado, porque todas las empresas de servicio son del Estado, la salud es del Estado, pero aquí todo lo vende el gobierno de turno y por eso tampoco generamos otros tipos de ingresos en nuestra macroeconomía. Entonces, si cada vez tenemos menos empresas del Estado que también puedan rendirle réditos, digamos que a nivel internacional eso debería ser, digamos, que este tipo de demandas tuvieran un eco que nos apoyara. No sé si me explico cómo sería, qué hay legalmente. Otra pregunta buena con respuesta difícil. No hay a nivel internacional en materia tributaria algo equivalente a, no sé, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, salvo que uno logre ligar el tema tributario a temas de precariedad de goce de derechos humanos, que es hacia donde han evolucionado algunas doctrinas de derechos humanos, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual yo hago parte. Pero no hay nada, digamos, tan directo, como decir, aquí el sistema tributario tiene estos privilegios, viola esto y por consiguiente, si usted no lo corrige aquí, me voy ante tal instancia internacional. No existe. Por el contrario, eso no, primero hago lo negativo y luego señalo algunas alternativas. Por el contrario, incluso el desarrollo reciente del derecho internacional, no el derecho internacional de los derechos humanos, pero el derecho internacional económico, ha sido bastante negativo para lograr mayor progresividad tributaria. Según algunos, ha estado ligado a esa reducción de la progresividad tributaria en países que hace 30 años tenían mayor progresividad tributaria. Lo siguen teniendo, pero que se ha reducido, como decir Estados Unidos. Que sigue teniendo un sistema tributario progresivo, pero menos progresivo que hace 30 años. ¿Por qué eso ha ocurrido? Básicamente por dos evoluciones. La primera evolución es que ambas están asociadas a la globalización, pero a las características que ha tenido la globalización. Yo no soy enemigo de la globalización, sino del carácter neoliberal, liberalización financiera que ha tenido.
pero la globalización en general yo creo que bien manejada es una fuerza positiva, pero como la globalización que hemos padecido, que ha sido esta globalización con desregulación financiera y con orientaciones neoliberales, es la que es problemática. Y esa globalización es problemática por dos factores. El primero, que al permitir una circulación más libre del capital financiero, lo que genera es la posibilidad de que el capital busque países que lo traten más, entre comillas, amable tributariamente. Y eso ha generado lo que nuevamente economistas como Stiglitz o como Campo han llamado una carrera a la baja en materia impositiva. Entre los distintos países compiten por atraer los capitales a través de una estrategia de reducción impositiva. Y eso es lo que permite que Colombia es un caso extremo de una tendencia más general, que es esa tendencia a que los más ricos terminan pagando los impuestos. En Colombia es un caso extremo, pero Piketty en su libro en sus distintos trabajos ha mostrado, digamos, esa concentración del ingreso en el 1%, incluso en países desarrollados. Eso deriva de muchos factores, pero uno de ellos es del tratamiento de la reducción de la falta de progresividad. Y la segunda es que eso, la segunda fuerza de la evolución internacional en contra de tener sistemas tributarios más progresivos es los famosos tribunales de arbitramiento en materia de inversión. ¿Cuál es el problema de esos tribunales de arbitramiento? El gran problema es que esos tribunales, los tratados de inversión que Colombia ha suscrito y que casi todos los países han suscrito, traen una cláusula muy problemática o unas cláusulas muy problemáticas, que es lo que llaman la cláusula de expropiación indirecta. Es decir, que si a una determinada empresa que invierte en un país la expropian directamente, que es, bueno, le dicen, esta inversión que usted hizo en petróleos ahora es del Estado, pues obviamente ahí uno entiende que debe indemnizar. Eso digamos, tiene sentido. Pero los tratados de inversión que fueron hechos muy liderados por juristas muy cercanos a la idea neoliberal, entonces lo que generaron fue la idea de que también existía un concepto de expropiación indirecta, que es cuando las personas invertían con una determinada expectativa de ganancia y que por un cambio regulatorio esa expectativa de ganancia cae, y entonces consideran que eso es como si el Estado les hubiera quitado esa ganancia que iban a tener. Y entonces pueden demandar ante esos tribunales de arbitramiento por esos cambios regulatorios como una forma de expropiación indirecta. Entonces eso genera el riesgo ante tribunales de arbitramiento, que si yo cambio el sistema tributario, entonces ese cambio del sistema tributario sea alegado por alguna de esas empresas ante un tribunal de arbitramiento, que eso es una expropiación indirecta y son demandas no de $1 millón, no de 10 millones de dólares, no de 100 millones de dólares, a veces de miles de millones de dólares. Colombia, por ejemplo, tiene una demanda, esa creo que Colombia la va a ganar, que es demasiado ridícula, y hay temas de corrupción de esta empresa, pero que demandó creo que por 17.000 millones de dólares en un tema de la revocación de un título minero. Si no estoy mal, ahí puedo estar mal en las particulares. Entonces esas dos evoluciones, la falta de una instancia, digamos, de justicia fiscal universal no existe, y por el contrario, la globalización neoliberal que genera esa fuga a la baja a nivel impositivo y los tribunales de arbitramiento con la noción de expropiación indirecta, todos son evoluciones negativas en el sentido de lograr mayor progresividad tributaria. Por eso, frente a eso, hay un grupo académico
político, donde están Stiglitz, está también Ocampo, está la antigua relatora de Pobreza y Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda. Crearon una institución, el nombre es, nunca me acuerdo, pero creo que se llama ICRIP. Eso yo le puedo mandar el dato a Tulio para que tengan el vínculo a esa organización, que propone una reforma de la fiscalidad global. Es decir, que haya regulaciones globales a nivel fiscal para pegarle a esa cosa que hacen empresas multinacionales, que es que obtienen la mayoría de la ganancia efectiva, digamos, en Colombia, pero luego por trámites internos declaran esa ganancia en Bahamas, que es paraíso fiscal y tiene entonces unas tarifas tributarias cercanas a cero, con lo cual Colombia pierde sus impuestos. Y entonces la idea es que hubiera un sistema de cooperación tributaria entre los distintos países que dijera las grandes empresas tienen que pagar tributos donde obtienen sus ganancias, y que se generaran acuerdos en esa dirección. Yo creo que esa es por ahí, digamos, ellos tienen razón que por ahí es la salida. Y lo que creo es que hay un cierto ambiente internacional más favorable a eso. Mucho va a depender también de qué pase en la elección de Estados Unidos en el próximo mes, pero yo creo que hay un ambiente internacional más favorable a tener regulaciones tributarias más equitativas, y que las propias grandes instituciones financieras internacionales que en el pasado defendieron, como el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario Internacional, que en el pasado defendieron sistemas tributarios planos, o sea, no progresivos, hoy se han echado para atrás en general, y están defendiendo una cierta progresividad tributaria. Entonces yo creo que hay como un ambiente, si bien no puede haber como una intervención, como decir, de la Corte Interamericana, eso no existe, sí puede haber como una cierta presión internacional de académicos, que tan receptivo los estamentos políticos colombianos lo serán, eso es lo que habrá que pelear, pero una cierta presión de decir si el planteamiento de la demanda tiene sentido, si va por una buena dirección, y eso sería bueno no solo para los más pobres, sino para la sociedad en su conjunto, e incluso para los más ricos de los más ricos, que es el argumento fuerte de Warren Buffett. El argumento fuerte de Warren Buffett es los hiperricos debemos pagar más impuestos, porque si no es, en general, según su visión, la propia sostenibilidad del capitalismo la que estaría en riesgo. Entonces yo creo que esa sería como la parte un poquito más optimista, que hay ese nuevo ambiente internacional más favorable a una fiscalidad progresiva. Muchas gracias, sí, muy claro. Con gusto, María del Pilar. Otro compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta al profesor Uprimi. Sí, profesor Uprimi, una pregunta. Creo que esto ya lo ha explicado un poco, pero quisiera que me, digamos, me complementara la respuesta que usted ha dado en el siguiente sentido. ¿Por qué se atacó en general el estatuto tributario y no se atacaron en particular o se citaron normas específicas que se contrapongan a la Constitución? Un riesgo muy alto, como usted dice, que impediría jugar el partido. Hay antecedentes sobre lo que usted también mencionaba cuando habla de consideraciones empíricas ligadas a lo que se demanda. Hay la Corte se ha basado en esas consideraciones empíricas, no sé, al decidir sobre una demanda de inconstitucionalidad. Bueno, también muy buena pregunta. Esta sí tiene una respuesta más clara, porque
esa la pensamos bastante. Lo primero era, quería saber, es que no encuentro aquí el chat para mandarles bueno, se la mando a Tulio, porque ahí tengo el link a la entidad que se llama ICRIT, donde están Stiglitz, Ocampo y compañía. Creo que para ustedes que trabajan temas tributarios es digamos, una organización que deberían seguir de cerca, porque dice cosas muy interesantes sobre fiscalidad internacional. Porque mandamos todo el estatuto tributario y no cosas particulares, y si hay ejemplos de demandas en donde se hayan usado consideraciones empíricas para tumbar, digamos, para analizar la constitucionalidad de una determinada norma. La primera, la razón por la que queríamos demandar en su conjunto el sistema tributario era porque, contrariamente a lo que nos han imputado, nosotros no queremos que la reforma tributaria la haga la Corte, sino que se haga en el Congreso en un debate ciudadano y político. Entonces, no queríamos decirle a la Corte, mire, primero eso es muy difícil de mostrar exactamente, sí podemos mostrar de manera general que hay una conexión entre privilegios tributarios y la falta de progresividad. Pero decir toque esta, toque esta, toque esta, toque esta, lo que haría sería que la reforma tributaria la haría la Corte. Y nosotros no queríamos eso. Lo que queríamos, no queríamos que la Corte dijera que se caiga este privilegio y este privilegio, sino que la Corte dijera, mire, por ese conjunto de privilegios el sistema tributario no es progresivo de manera efectiva, aunque aparentemente lo sea, por Congreso corrija. Esa era como la primera razón más política. La segunda razón más técnica es que si demandábamos por partes, la Corte nos hubiera podido responder que conforme a su jurisprudencia, y repito, yo creo que además es una jurisprudencia que tiene sentido, que conforme a su jurisprudencia, la progresividad se predica es del sistema tributario en su conjunto y no de algún impuesto específico, y nos dijera que por consiguiente no puede estudiar la falta de progresividad de impuestos en particular. Entonces que también tendríamos como esa dificultad. Entonces veíamos la dificultad técnica, la Corte ha hecho en general la progresividad se predica al sistema tributario en su conjunto, y segundo, la dificultad política, que es que no lográbamos meternos de lleno en el debate sobre lograr una tributación más progresiva. Ese es como, digamos, el argumento y la apuesta que hicimos. Realmente nunca creímos que en el peor de los escenarios nos la fueran a inadmitir con ese argumento. Decíamos, es un argumento que se debe mirar al final del proceso, pero no en la admisión. Pero esperamos que en el auto que surge de la impugnación, que revoque el auto de rechazo. Lo segundo es el tema de si en casos anteriores se han usado criterios empíricos para analizar la constitucionalidad de normas. Y la respuesta es sí. No es lo más usual, pero ha habido casos significativos. Un caso clásico es cuando la Corte analiza la declaratoria de un estado de excepción. Cuando la Corte analiza la declaratoria de un estado de excepción, la Corte abandonó la tesis de la Corte Suprema de Justicia durante la vigencia de la Constitución del 86, que decía que el control era puramente formal y que la Corte solo miraba que el decreto estuviera firmado por todos los ministros y que tuviera motivación. En este caso, desde la primera sentencia sobre el tema, la Corte dijo no, yo tengo que verificar si la declaratoria materialmente corresponde a lo que establece la Constitución. Y la Constitución lo que dice es, yo puedo declarar un estado de conmoción si hay una grave perturbación del orden público que yo no pueda enfrentar con los medios ordinarios de gobierno. Entonces la Corte a partir de eso desarrolló como un test, y entonces lo que mira es a partir de las pruebas que le da el gobierno,
ver si efectivamente se puede hablar de una grave perturbación del orden público, y segundo, si esa grave perturbación del orden público puede o no ser enfrentada con los medios ordinarios de gobierno. Y ese es un juicio empírico. Eso se basa en el contenido, en la realidad empírica y su vínculo con las consideraciones que trae el decreto, que es exactamente lo mismo que nosotros pedimos aquí, el impacto empírico a partir del contenido del estatuto. Entonces sí ha habido ejemplos y pues la Corte ha tumbado muchas declaraciones de estados de excepción. Otros ejemplos son de normas aparentemente digamos que podrían ser constitucionales y que algunos de los argumentos por los cuales la Corte los declaró inconstitucionales fueron por razones empíricas que tornaban esa norma inconstitucional. Por ejemplo, una norma que establecía que para que un trabajador pudiera hacer una demanda laboral, tenía que primero intentar la conciliación con el empresario. Y la Corte consideró que eso era inconstitucional, y entre los argumentos que usó, no era el único, pero era un argumento suplementario importante. Entre los argumentos que usó es que esa norma se convertía en un obstáculo a la justicia porque no había en el país suficientes inspecciones de trabajo donde se pudieran intentar las conciliaciones, con lo cual el deber de que el trabajador hubiera intentado la conciliación se convertía en un obstáculo desproporcionado a acceder a la justicia. Entonces es como otro ejemplo en donde una consideración empírica acompaña la declaración de inconstitucionalidad de una norma que en ese caso aparentemente era constitucional. Y hay otros ejemplos, no son centenares de sentencias en esa dirección, pero sí es una buena, lo que nosotros revisamos, bueno, si uno toma en cuenta todas las declaraciones de estados de excepción, esas son como 30, entonces ahí ya habría muchas, y si uno suma los otros casos, le puede dar una cuarentena o cincuentena de casos en donde las consideraciones empíricas han sido tomadas en cuenta en el juicio de inconstitucionalidad. Gracias, doctor Upri. Con gusto. Bueno, compañeros, estamos llegando al final ya. Si hay una última pregunta, pues hoy no de lo supremamente interesante que ha dado el doctor Rodrigo Primi y la claridad con que nos ha explicado las características de inconstitucionalidad del sistema tributario. Si no hay más, pues le agradecemos al profesor Rodrigo Primi que nos haya acompañado. Le comentamos que en este espacio también ha estado el profesor Luis Jorge Garay y también ha estado el profesor Jorge Spitia y de los que lo han acompañado a ustedes o lo acompañaron la demanda. Y con ellos hemos podido conversar sobre el tema de la progresividad del sistema fiscal. Muy bueno. Le agradecemos mucho, profesor, su participación, su presencia, sus explicaciones han sido muy importantes para nosotros y esperamos en otra oportunidad volverlo a tener en compañía de, pues aquí de Ultradian y de los compañeros y compañeras de la DIAN. Muchas gracias, Tulio. Nuevamente me disculpo por la confusión de hora y les agradezco la invitación y les agradezco la atención. Y en el correo, Tulio, te mandaré la referencia de ICRIT, porque creo que es una entidad que vale la pena que conozcan. Perfecto, sí, señor. Y entonces la estaremos publicando el próximo viernes en el informativo sindical para toda la plataforma. Estuve en una reunión aquí en el Hotel Tequendama con el profesor Ocampo precisamente sobre este tema de ICRIT.
bueno, una comisión independiente para la tributación internacional, que es muy importante. Sí, señor. Entonces quedamos pendientes del tema de la página y le agradecemos mucho su participación. Y sobre